Si estás pensando en comprarte una moto bicilíndrica o tienes una, hay algo que probablemente nadie te dijo. Y no estoy hablando de servicio postventa, refacciones o velocidad. Estoy hablando de algo que puede hacer que termines usando otra vez el transporte público. O peor aún, que la termines vendiendo. Porque muchas personas compran una moto de 2 cilindros pensando que dieron el siguiente paso, hasta que descubren cuánto cuesta realmente mantenerla todos los días. En este video te voy a mostrar por qué el consumo de gasolina puede convertir tu moto soñada en un problema real. Y también voy a hablar del patrón que se repite con casi cualquier moto bicilíndrica del mercado. Porque cuando lo vi yo mismo me pregunté si valía la pena seguir usándola para el diario o no. Y por cierto, si tú estás aquí por la 302, no te vayas. En este video hablaré en general de todas las motos bicilíndricas, pero tomaré de ejemplo mi Benelli 302. Te voy a mostrar los números reales de cuánto me consume la 302 después de usarla todos los días, ya que muchos que la quieren o la tienen están con esa duda. Para los que no me conocen, yo soy el de la 302 y ya llevo un tiempo usando una moto bicilíndrica para el diario, al trabajo y de regreso, a los mandados y prácticamente a cualquier lado. Pero no te vayas, porque hay cosas que aprendí de la peor manera que más adelante te voy a contar para que tú no cometas el mismo error. El mundo del motociclismo dio un boom gigantesco desde la llegada de CF Moto con sus bicilíndricas, como la 450 NK, y a raíz de eso muchísimas marcas no se quedaron atrás y se unieron a la tendencia y a lo más vendido de hoy en día, que son las motos de 2 cilindros. Mira, el problema no es que las motos bicilíndricas sean malas, no lo son. De hecho, en muchos aspectos son superiores a una monocilíndrica. Más potencia, más suavidad en la entrega de poder, mejor experiencia de manejo. Eso es real y no lo voy a negar. Pero el problema es que mucha gente compra sin pensar en lo que pasa después. Porque una cosa es querer una moto que suene increíble y que corra más. Y otra muy diferente es tener que pararla a cargar gasolina con una frecuencia que no tenías calculada. Y eso cambia completamente la experiencia de tener moto. Porque ya no se trata solamente de tenerla y verse bien. Se trata de cuánto dinero te cuesta seguir manejando. Y ese número, cuando lo calculas de verdad, puede sorprenderte. Entonces, antes de hablar de motos rápidas, de sonido, de estética o de qué también se ven en las fotos, primero hay que hablar de algo más importante. ¿Realmente puedes mantener una bicilíndrica como transporte diario sin que te afecte en el bolsillo? Pero quédate, que más adelante responderé esa pregunta y veremos si afecta a tu bolsillo o no. Primero hablemos de la parte donde muchas personas se equivocan, porque creen que subir de cilindrada automáticamente significa mejorar en todos los sentidos. Y sí, en potencia sí mejoras, en sonido sí mejoras, en sensación en el manejo sí mejoras, pero nadie habla de lo que pasa cuando empiezas a usarla todos los días. Ir al trabajo, ir al súper, moverte por la ciudad y darte cuenta de que la gasolina desaparece muchísimo más rápido de lo que imaginabas. Porque no lo voy a negar, al principio todo es emoción, la sensación de traer una moto que ya se siente más grande, pero después llega algo que nadie te advierte, porque incluso he visto en grupos de Facebook donde la gente pregunta si es normal que gaste tanto, preguntan cómo ahorrar gasolina, o peor, he visto cómo las venden porque no las pueden mantener. Y es que cuando ya la usas del diario, el consumo deja de sentirse como un detalle pequeño, se convierte en algo que afecta cada rodada, cada semana, cada quincena, cada vez que llegas a la gasolinera y ves que el tanque bajó más rápido de lo que esperabas. Y ese momento, ese preciso momento donde dices, ¿eso es todo? Es el momento en que muchas personas empiezan a arrepentirse de su compra. Así que ahora sí, vamos a ver números y cálculos que hice con mi 302. Pero antes de ver los cálculos, números y consumo, quiero agradecer a esas 118 personas que ven mis videos y me dieron tanto apoyo. Y si eres nuevo en el canal y no quieres perderte de estos videos como este, te invito a que te suscribas para que estés al tanto del mundo de las motos. Voy a usar mi experiencia real para darte una referencia concreta, porque los números en papel siempre se ven bonitos, pero los números en la vida real sí son otra historia. Yo he manejado una bicilíndrica en distintas condiciones y el promedio que le he sacado es de aproximadamente 24 km por litro. Eso en condiciones mixtas, algo de ciudad, algo de carretera, manejo moderado. Suena razonable, ¿verdad? Ahora vamos a calcularlo. Si manejas 60 km al día, que es un recorrido muy común en Ciudad de México por lo menos, estás consumiendo aproximadamente 2 litros diarios. La gasolina cuesta alrededor de 30 pesos el litro en México. Esos son unos 75 pesos al día. A la semana alrededor de 525 pesos. Al mes aproximadamente 2,250 pesos. Al año 27,000. Por aquí les voy a dejar la conversión en dólares para que no se me pierdan los que son de otro país. Y es que algunos me dirán, oye, eso no está tan mal. Y tienen razón, con ese promedio no se siente tan pesado, pero aquí viene el golpe de realidad. Ese promedio de 24 km por litro es el bueno, el que sacas cuando manejas tranquilo, cuando no hay tráfico, cuando no estás acelerando de más, porque el peor consumo que le he sacado a una bicilíndrica en condiciones de ciudad pesada fue de 15 km por litro. Repito, 15 km por litro, como una 600 o un auto prácticamente. Entonces vamos a recalcular con esos números. 60 km al día es igual a 4 litros diarios. 4 litros por 30 pesos es igual a 120 pesos al día. A la semana serían 840 pesos. Al mes 3,600 pesos. Ahora compara eso con una monocilíndrica de 150 centímetros cúbicos que rinde entre 35 y 45 km
kilómetros por litro. Vamos a tomarlo como base, 40 kilómetros por litro. Y los mismos 60 kilómetros diario. Son 1.5 litros al día. 36 pesos al día, 252 pesos a la semana, 1008 pesos al mes. La diferencia entre el peor escenario de la bicilíndrica y la monocilíndrica es casi el triple de consumo. 12,000 pesos al año, solo en gasolina. ¿Eso importa? Pues depende de tu bolsillo, pero si eres alguien que compró moto para ahorrar dinero, esto es un número que duele. Pero a ver, ese fue el peor de los casos y te voy a explicar cómo llegué a 15 kilómetros por litro. La verdad es que sería muy raro que alguien llegue a este caso como yo, ya que este fue un error mío, porque tenía las llantas bajas, que por cierto, con las llantas bien infladas da los 18 kilómetros por litro con las mismas condiciones. Y pues la verdad sigue siendo bastante alto, lo de una R6 más o menos. Y es que por darle un uso excesivo como arrancones, regalar cortes en cada esquina o practicar acrobacias, fue que llegué a esto. Pero ustedes díganme, ¿quién de nosotros compraría una moto de estas para ir lento? Pero bueno, hay un detalle del que casi nadie habla, pero antes de eso, si llegaste a este punto del video, apóyame con una suscripción para que pueda seguir haciendo videos como este. Y también si gustas puedes darte una vuelta por mi TikTok, que subo videos bastante interesantes y sobre todo divertidos. Y pues sin más, continuamos. Hay un detalle del que casi nadie habla, es la frecuencia con la que tienes que parar a cargar, es estar siempre pendiente del indicador de gasolina. Y eso día tras día, semana tras semana, cansa. Y es parte de lo que hace que mucha gente termine diciendo adiós a su bicilíndrica. No porque la moto sea mala, sino porque el costo de operarla todos los días termina siendo mayor de lo que había planeado. Y después de ver todo esto, entiendes que el problema nunca fue la moto. El problema es comprar una bicilíndrica pensando solamente en la emoción, pensando en cómo suena, en cómo se ve, en cómo te vas a sentir encima de ella. Pero sí, todo eso es real. Se sienten increíbles, suenan mejor, se sienten más potentes, no lo voy a negar. Pero cuando empiezas a pagar gasolina constante, cuando empiezas a calcular cuánto te gastas en cada kilómetro, empiezas a ver la moto de forma completamente diferente. Y ahí es donde mucha gente descubre que no estaba realmente preparada para mantenerla diario. No porque no les alcance el dinero, sino porque nunca hicieron los cálculos antes de firmar. Entonces, si estás pensando en comprar una bicilíndrica, te pido un favor. Antes de ver de qué modelo se ve mejor, antes de buscar cuál suena mejor, siéntate 5 minutos y haz los números. ¿Cuántos kilómetros manejas al día? ¿Cuánto cuesta la gasolina donde vives? ¿Cuánto puedes gastar al mes en combustible sin que afecte tu presupuesto? Si los números te dan, adelante. Una bicilíndrica puede ser una de las mejores compras que hagas, pero si los números no te dan, es mejor saberlo hoy frente a esta pantalla que descubrirlo después frente a la gasolinera, porque regresar al transporte público después de haber tenido moto es de las cosas que más duelen. Pero bueno, en conclusión, mi Benelli 302 ha llegado a un punto en el que yo la he podido mantener entre unos 20 a 24 kilómetros por litro en un uso normal, dándole duro, dándole suave, variándole bastante la verdad. Y para los que vinieron al video por la Benelli 302, pues aquí está toda la información y mi opinión honesta. Si piensas comprarte esta moto, la verdad es que dale, sin problemas, sin miedo. Es una excelente compra. En ocasiones te va a gastar muchísimo y en otras te puede gastar lo normal. Y si quieren ver cuánto me cuesta realmente mantener la moto después de varios meses y varios miles de kilómetros, pues háganmelo saber con un like y una suscripción, incluso con un comentario, y pues les haré un video dedicado para la 302. Te voy a dejar otro video aquí porque hay cosas todavía peores que el consumo de gasolina, cosas que nadie te cuenta antes de comprar. Dale click y nos vemos en ese video. Y si este video te ayudó, aunque sea un poco, un like no cuesta nada y a mí me ayuda un chingo. Nos vemos y recuerda que no todas las motos son perfectas, pero algunas sí son inolvidables.